Mi nombre es Evan Rodés. Tengo 33 años y durante la última década he vivido una vida tranquila en Reno, Nevada, trabajando como contador en una pequeña firma local. Nada lujoso, solo balances, declaraciones de impuestos y ayudar a pequeños negocios a mantenerse a flote. Nunca perseguí la atención ni la riqueza. Valoraba la simplicidad, la lealtad y las pocas conexiones genuinas que logré construir con los años. 3 meses antes de Navidad de 2024 ocurrió algo extraordinario. Gané el Powerball. $50 millones. Me quedé mirando aquel boleto durante lo que parecieron horas, con las manos temblando. Pero en lugar de celebrar, en lugar de llamar a todo el mundo, tomé una decisión diferente. Decidí mantenerlo en secreto. Quería saber quién realmente se preocupaba por mí cuando pensaran que ya no tenía nada que ofrecer. Si te gustan las historias de venganza fría y giros inesperados, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí hay nuevas historias cada día, cada una más intensa que la anterior. Empecé a planear con cuidado. Necesitaba crear una historia creíble, algo que pusiera a prueba a las personas más cercanas a mí. Así que, a finales de septiembre de 2024, empecé a plantar pequeñas semillas. Mencioné deudas crecientes en conversaciones casuales. Hablé de gastos imprevistos, de facturas médicas que nunca existieron, de reparaciones en una casa que estaba perfectamente bien. Dejé que la historia se esparciera de forma natural por la familia. Y esperé a Navidad. Cuando llegó el 25 de diciembre de 2024, todos se reunieron en casa de mis padres, como cada año. Mi tío Gregory estaba allí, tan ruidoso como siempre, hablando de su creciente red de concesionarios de autos en el norte de Nevada. Tenía 58 años, 3 franquicias entre Reno y Carson City, y le encantaba recordarle a todo su éxito. Mi tía Silvia llegó cubierta de joyas nuevas, mostrando una pulsera de diamantes que, según ella, había comprado en un reciente viaje a San Francisco. A sus 56, había hecho una carrera de la caridad y del estatus social. Mi primo Connor, de 35, ejecutivo de una startup en Las Vegas, pasó casi toda la noche pegado al teléfono, sin apenas mirar a nadie, salvo cuando alguien le preguntaba por su empresa. Después de cenar, pedí la atención de todos. Respiré hondo y les dije que estaba en serios problemas financieros. Les expliqué que estaba a punto de perder mi casa por ejecución hipotecaria. No pedí una cantidad específica, solo pedí ayuda. Cualquier tipo de ayuda. Incluso solo unas palabras de apoyo, alguien que dijera «estoy contigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi tío Gregory fue el primero en hablar. Se recostó en la silla, negó con la cabeza y me miró con una expresión de profunda decepción. «Evan», dijo, «si no puedes manejar tus propias finanzas, tal vez no deberías llamarte contador». Rió. Algunos otros rieron nerviosos. Las personas que no saben cuidar lo que tienen no merecen ser rescatadas. Mi tía Silvia asintió, ajustándose la costosa pulsera en la muñeca. Ayudarte sería fomentar las malas decisiones, dijo. Sería premiar la mediocridad. Tienes que aprender a mantenerte por ti mismo. Connor ni siquiera levantó la vista del teléfono. Cuando alguien le preguntó directamente si tenía algo que decir, se limitó a encogerse de hombros y cambió de tema, hablando de una ronda de inversión que su empresa estaba cerrando. Ni una palabra de apoyo. Ni una pregunta sobre cómo estaba realmente. Me quedé allí, observándolos. Vi con qué facilidad me descartaban, cómo convirtieron mi vulnerabilidad en una lección sobre responsabilidad personal. Eran personas que conocía de toda la vida, con quienes había celebrado fiestas, asistido a bodas y apoyado en sus propios momentos difíciles. Y cuando yo los necesitaba, ni siquiera fueron capaces de mostrar un mínimo de humanidad. No discutí. No me defendí. Solo asentí lentamente, les di las gracias por escucharme y me fui temprano aquella noche. Mientras conducía de regreso a casa por las frías calles de diciembre en Reno, pasando frente a los casinos iluminados y las montañas cubiertas por la primera nieve, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era exactamente rabia. Era claridad. Finalmente entendí quiénes eran realmente. Los días después de Navidad fueron tranquilos. Volví al trabajo, mantuve mi rutina y esperé a ver si alguien se comunicaba conmigo.
Los días se convirtieron en una semana. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Como si aquella conversación nunca hubiera ocurrido. Como si mi supuesta crisis fuera solo una molestia que preferían olvidar. Pero entonces, una fría tarde de principios de enero de 2025, alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, encontré a Rachel Kim parada allí, envuelta en un abrigo gastado, con su aliento visible en el aire helado. Rachel tenía 31 años, era madre soltera y trabajaba como camarera en una pequeña cafetería en Sparks, al este de Reno. La conocía de vista por reuniones familiares, era una prima lejana, siempre amable, aunque nunca habíamos sido cercanos. «Evan», dijo, con voz suave pero decidida, «¿podemos hablar?» La invité a pasar, preparé café y nos sentamos en la mesa de la cocina. Se la veía agotada. Sabía que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija de 8 años, alternando turnos entre la cafetería de día y un servicio de limpieza por la noche. No tenía mucho, y toda la familia lo sabía. «Escuché lo que pasó en Navidad», me dijo, y no he dejado de pensar en eso. Sacó un sobre de su bolso. «Sé que no es mucho, pero quiero ayudarte». Abrí el sobre. Dentro había un cheque de caja por $13,200. Me quedé mirándolo, sin poder hablar. Sabía perfectamente lo que aquello representaba. Años de ahorro, de sacrificios, de renunciar a cosas para que su hija no le faltara nada. «Rachel», dije en voz baja, «no puedo aceptar esto». «Sí puedes», insistió. «La familia está para ayudarse, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Sé lo que es sentirse solo en una crisis. Yo he estado ahí, y no voy a dejar que alguien a quien quiero pase por lo mismo si puedo hacer algo, lo que sea, para ayudar». La miré. De verdad la miré. Una persona que apenas podía llegar a fin de mes, que tenía todas las razones del mundo para cuidar su propio dinero, me estaba ofreciendo todo lo que tenía. Mientras tanto, mi tío con sus concesionarios, mi tía con sus joyas, mi primo con su startup, ninguno había ofrecido ni un solo dólar. Ni siquiera una palabra de preocupación. No acepté el dinero. Le dije a Rachel que necesitaba tiempo para pensarlo, que valoraba su gesto más de lo que podía expresar. Ella me abrazó antes de irse, me dijo que la llamara si necesitaba algo, y volvió a salir al frío anochecer de enero. Después de que se fue, me quedé solo en la sala durante mucho tiempo. El contraste no podía ser más claro. Los que lo tenían todo no dieron nada, y la que apenas tenía algo, ofreció todo. Esa noche tomé una decisión. Rachel merecía una recompensa por su nobleza, y mi familia necesitaba ver lo que su frialdad había revelado. Pasé las siguientes 2 semanas preparando todo. Contraté a un asesor financiero para estructurar un regalo que no le causara problemas fiscales a Rachel. Lo configuramos como una donación única bajo la exención federal de impuestos por regalo, trabajando con un abogado de patrimonio para documentarlo correctamente. Y planeé una segunda reunión familiar, nuevamente en casa de mis padres, bajo el pretexto de un anuncio importante. Llamé primero a mi tío Gregory. «Necesito hablar con la familia sobre algo», le dije. «Es importante». «Espero que no sea otra petición de dinero», respondió con un suspiro. «Porque ese pozo ya está seco, Evan. Tienes que arreglártela solo». «No se trata de dinero», contesté con calma. «Solo asegúrate de estar allí. Sábado, 25 de enero, a las 3 de la tarde. Hice llamadas similares al resto. Algunos dudaron. Connor dijo que solo iría si no era otra noticia deprimente. Silvia preguntó si habría comida, como si fuera lo único que le importara. Pero todos aceptaron ir, probablemente más por curiosidad que por otra cosa. Cuando llegó ese sábado, fui temprano y preparé todo. Mis padres estaban confundidos, pero me apoyaban. Siempre habían sido buenas personas, atrapadas en medio del caos familiar. Me aseguré de que Rachel también estuviera allí, aunque fui deliberadamente vago sobre el motivo. Llegó algo nerviosa, visiblemente incómoda entre el resto de la familia, que siempre la había tratado como si fuera inferior por sus dificultades económicas. Uno a uno, fueron llegando todos. Gregory, Silvia, Connor y algunos otros que también habían estado en Navidad. Se reunieron en la sala, algunos sentados, otros de pie,
con expresiones que iban desde el aburrimiento hasta la leve irritación. Muy bien, Evan, dijo Gregory, mirando su reloj. Ya estamos todos. ¿De qué se trata esto? Me puse en el centro de la habitación, con las manos en los bolsillos, completamente tranquilo. Hace 3 meses, en septiembre de 2024, gané $50 millones en la lotería Powerball. El silencio que siguió fue absoluto. Podías oír caer un alfiler sobre la alfombra. Varias bocas literalmente se quedaron abiertas. La historia que les conté en Navidad sobre perder mi casa, sobre necesitar ayuda, no era verdad. Nada de eso era verdad. Lo inventé porque quería saber quién, en esta familia, realmente se preocupaba por mí como persona. No como alguien que pudiera resultarles útil algún día. El rostro de Gregory se había puesto pálido. Silvia llevó una mano a su garganta, tocando la pulsera de diamantes como si de pronto le quemara la piel. Connor se levantó del sofá, con una expresión que pasó del asombro a la rabia. «Nos manipulaste», dijo, alzando la voz. «Nos mentiste a todos. Nos hiciste creer que estabas en apuros cuando en realidad estabas sentado sobre millones de dólares. Eso es manipulación emocional, Evan. Es enfermizo». Lo miré con calma. «Les di una oportunidad», respondí. Una oportunidad para mostrar compasión, para ofrecer apoyo, para simplemente estar ahí por alguien que decían querer. Eso era todo lo que pedía, no dinero, solo un poco de humanidad. «Eso no es justo», intervino Silvia, con la voz temblorosa. «No puedes poner a prueba a las personas así. No puedes tender una trampa y luego juzgarnos por caer en ella». «Ah, ¿no puedo?», repliqué. «Porque, desde donde yo lo veo, no tendí ninguna trampa. Solo revelé lo que ya estaba ahí, sus prioridades, sus valores, quienes son realmente cuando piensan que no hay nada que ganar». Gregory por fin recuperó la voz. «¿Entonces qué? ¿Nos trajiste aquí para humillarnos? ¿Para restregarnos tu dinero en la cara? ¿Qué clase de persona hace eso?» «La clase de persona», dije, «que aprendió una valiosa lección sobre lo que significa la familia. Pero no los traje solo para hablarles del dinero. Los traje porque hay alguien en esta habitación que merece saber lo que significa tener verdadero carácter». Me giré hacia Rachel, que había estado de pie junto a la puerta, en silencio, cada vez más incómoda mientras la tensión crecía. Tenía los ojos muy abiertos, confundida, sin entender por qué estaba allí. Me acerqué a ella y saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. «Rachel», dije, en voz alta para que todos escucharan. «Cuando te dije que estaba en problemas, me ofreciste $13,000. Era todo lo que tenías. Años de ahorro, de sacrificios, de guardar dinero para el futuro de tu hija, para emergencias, para tener un poco de seguridad, y aún así estabas dispuesta a darlo todo, porque creías que la familia debía apoyarse, incluso cuando es difícil». Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. «Evan, yo». «Por favor», dije suavemente, «déjame terminar». Le tendí el sobre. «Aquí hay un cheque por $500,000. Es tuyo. Sin condiciones. Puedes pagar tus deudas, terminar tus estudios, darle a tu hija la estabilidad que merece. Puedes, por fin, respirar». Ella miró el sobre como si pudiera desvanecerse si lo tocaba. «No puedo aceptar esto», susurró. «Es demasiado. No te ayudé esperando nada a cambio». «Lo sé», respondí. «Y precisamente por eso lo mereces. Me ayudaste porque era lo correcto. Porque tienes integridad. Porque, cuando viste a alguien pasándolo mal, tu primer instinto fue la compasión, no el juicio». La habitación volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era distinto. Pesado. Sofocante. Gregory, Silvia y Connor nos miraban con una mezcla de vergüenza, rabia e incredulidad. Por fin entendieron. No se trataba solo de exponerlos. Se trataba de mostrarles lo que habían perdido al elegir la avaricia en lugar de la empatía. Rachel tomó el sobre con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. «Gracias», logró decir. «Muchísimas gracias». «No», respondí. «Gracias a ti. Me recordaste que aún existen las buenas personas».
Connor fue el primero en irse. Salió dando un portazo, con el rostro rojo de humillación. Sylvia lo siguió poco después, murmurando algo sobre llegar tarde a una cita, aunque todos sabíamos que simplemente no soportaba estar allí. Gregory se quedó un momento más. Abrió la boca como para decir algo, pero cambió de idea. Negó con la cabeza y se fue. Sus hombros, por primera vez, parecían vencidos. En las semanas siguientes, la historia se esparció por Reno más rápido de lo que imaginé. Las noticias corren velozmente en las comunidades pequeñas, especialmente cuando involucran familias adineradas y humillaciones públicas. Amigos de amigos se enteraron. Compañeros de trabajo empezaron a preguntar. Las redes sociales recogieron fragmentos del relato, aunque yo nunca confirmé ni desmentí nada. Las consecuencias para mis familiares llegaron poco a poco, sin que yo interviniera. Los concesionarios de Gregory ya enfrentaban competencia creciente. Pero después del incidente, las ventas comenzaron a caer. Los clientes, silenciosamente, eligieron otros lugares. Para abril de 2025, había cerrado uno de sus locales más pequeños, alegando condiciones del mercado. Sylvia había sido presidenta de un comité benéfico local durante años, organizando galas y recaudaciones para niños desfavorecidos del norte de Nevada. La ironía no pasó desapercibida cuando se supo cómo había respondido a mi supuesto problema. Los donantes comenzaron a hacer preguntas. Otros miembros del comité se mostraron preocupados por la imagen de la organización. En marzo de 2025, renunció oficialmente por motivos personales. Connor, por su parte, ya enfrentaba problemas de liquidez en su startup antes de todo esto. Estaba en plenas negociaciones con inversores para una segunda ronda de financiación. Cuando el tema salió a la luz durante la investigación de antecedentes, varios se echaron atrás. En el mundo tecnológico, el carácter del fundador importa tanto como su modelo de negocio. Para mayo de 2025 había perdido compromisos clave de inversión. En julio, la empresa despidió a la mayoría de su personal. Yo no orquesté nada de eso. Solo conté la verdad una vez. El resto ocurrió por sí solo. Así funcionan las consecuencias. Cuando tu carácter queda expuesto, la gente decide si quiere o no seguir asociándose contigo. Mientras tanto, la vida de Rachel cambió por completo, y eso aún me hace sonreír. Renunció a sus 2 trabajos en menos de una semana, después de recibir el cheque a finales de enero de 2025. Se matriculó en el programa de enfermería de la Universidad de Nevada, en Reno, empezando el semestre de primavera. Su hija comenzó en una mejor escuela, con clases más pequeñas y más recursos. Rachel y yo seguimos en contacto. Me enviaba fotos de su hija en actividades escolares, noticias sobre sus clases, pequeñas victorias que significaban el mundo para ella. Verla prosperar, verla respirar tranquila y perseguir sus sueños, ese fue mi verdadero premio. Por mi parte, mantuve una vida bastante similar a la que tenía antes. En febrero de 2025 compré una casa modesta en un barrio tranquilo del suroeste de Reno. 3 habitaciones, un pequeño jardín y vista a las montañas. Costó unos $420,000, razonable para la zona. Invertí la mayor parte del premio de forma conservadora. Creé un fideicomiso y destiné una parte a causas que me importan. Becas para padres solteros que regresan a estudiar, ayudas para pequeños emprendedores locales, donaciones a bancos de alimentos en el condado de Washoe. Seguí trabajando en la firma contable hasta la primavera de 2025. Mis colegas nunca supieron de la lotería. En junio, pasé a trabajar como consultor, con menos clientes, pero ayudando a quienes realmente lo necesitaban. Organizaciones sin fines de lucro, pequeños negocios familiares, personas que intentaban construir algo auténtico. El cambio más grande no fue económico, fue personal. Me volví muy selectivo con las personas que dejaba entrar en mi vida. Dejé de asistir a las grandes reuniones familiares. Cuando mis padres organizaban las fiestas, los visitaba por separado, evitando el circo de parientes que, de pronto, mostraban interés en mí tras conocerse lo de la lotería. Gregory intentó contactarme en mayo de 2025, unos 4 meses después de la revelación. Me envió un correo cuidadosamente redactado. No era una disculpa completa, pero se acercaba.
Decía que había estado reflexionando sobre su comportamiento y quería limpiar el aire. Lo leí 2 veces y luego lo borré sin responder. Hay puentes que no vale la pena reconstruir. Silvia apareció en mi casa sin avisar una tarde de julio de 2025, sin aquella pulsera de diamantes esta vez. Vestía más sencilla de lo que jamás la había visto. Preguntó si podíamos hablar. La dejé en el porche y la escuché. Dijo que había aprendido la lección, que ahora entendía lo materialista que se había vuelto. Era un discurso ensayado, pulido. Cuando terminó, solo le respondí: agradezco que hayas venido, pero no creo que quede nada por hablar. Asintió y se fue. No he vuelto a saber de ella. Con Nor nunca se comunicó. Supe por otros que se mudó a Austin, Texas, en agosto de 2025, intentando reiniciar su carrera en un nuevo centro tecnológico donde su reputación aún no lo perseguía. La verdad es que ya no pienso mucho en ellos. Cuando eliminas a las personas tóxicas de tu vida, incluso si son familia, te das cuenta de cuánta energía mental habías estado desperdiciando. Es como quitarte un peso que ni siquiera sabías que cargabas. He construido un nuevo círculo ahora. Rachel y su hija se han convertido en una verdadera familia para mí. Voy a los partidos de fútbol de la niña, la ayudo con los deberes, a veces asisto a sus fiestas de cumpleaños. Rachel avanza con excelencia en el programa de enfermería y está en camino de graduarse en diciembre de 2026. Ya está explorando puestos en el Hospital Renown Regional, en la unidad pediátrica. También he conectado con otras personas que entienden lo que significa la integridad. Un antiguo cliente que levantó su negocio mientras cuidaba a su esposa enferma. Un vecino que dedica cada fin de semana a un refugio de animales. Una maestra del colegio de la hija de Rachel que compra material escolar con su propio dinero para los alumnos que no pueden pagarlo. Esa es la gente que vale la pena conocer. A veces me preguntan si me arrepiento de la prueba. La respuesta es no. Aquella cena de Navidad de 2024, por dolorosa que fuera, me dio la claridad que me faltaba. Me obligó a ver a mi familia como realmente era. Y aunque la verdad dolió, también me liberó. La otra pregunta es si me siento culpable por las consecuencias que enfrentaron. La respuesta también es no. No destruí sus reputaciones ni saboteé sus negocios. Solo mostré la verdad. Lo que pasó después fue el resultado directo de sus propias acciones al quedar expuestas. Ellos mismos crearon esa situación. En cuanto a los 50 millones, siguen casi intactos, invertidos y en fideicomisos. Vivo con unos $75.000 al año, más que suficiente para la vida que quiero en Reno. El resto está destinado a cosas que importan: educación, oportunidades, segundas chances para personas como Rachel, que las merecen. Quizá algún día cree una fundación, pero no hay prisa. Ahora, 9 meses después de aquella cena de Navidad, entiendo algo fundamental sobre la naturaleza humana. El carácter solo es real cuando se pone a prueba. Cuando ayudar a alguien implica un sacrificio verdadero, cuando la compasión exige algo de ti, ahí es cuando descubres quién eres de verdad. Rachel superó esa prueba sin saber siquiera que la estaba tomando. Ofreció todo, porque así es ella. Mi familia la reprobó, porque así son ellos. Y yo aprendí que el mayor regalo que uno puede hacerse es la libertad de alejarse de quienes no merecen tu presencia, incluso si comparten tu sangre. Gané 50 millones, sí. Pero la verdadera fortuna fue descubrir quién importaba y quién no. Si disfrutaste esta historia, dale like a este vídeo y deja un comentario contándome qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevas historias como esta. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.